Ok, buenos días. Esta oportunidad nos hemos reunido para poder desarrollar la interrogante de cómo responder a una emergencia en esta coyuntura del COVID-19. Esto se basa en el plan de respuesta frente a emergencias y desastres del Hospital Nacional Hipólito Unanue, nivel usuario 2020. Mi nombre es Giovanni Jacome, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos y del Hospital Nacional Hipólito Unanue. En esta ocasión vamos a tomar como consideración en cada uno de los procesos y de las actividades que vamos a desarrollar las medidas preventivas para el COVID-19. La utilización de la mascarilla en todo momento, la desinfección de las manos con alcohol gel, lavarse las manos durante 20 segundos, mantener un distanciamiento de 1,5 metros, la desinfección de los equipos que utilicemos y la cuarentena en el caso que se tenga o que tengamos familiares vulnerables o en su defecto que también seamos vulnerables. Tomar en consideración que ese distanciamiento de 1,5 metros vamos a utilizarlo en los puntos de reunión. Cabe precisar que esta es una directriz que indica INDECI, que es el órgano rector que nos da las indicaciones de cómo debemos desarrollar el tema en la gestión reactiva, ¿no? Que es en la etapa de respuesta y rehabilitación. La primera pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿cuántas emergencias probables tenemos en nuestro hospital? La primera son incendios, lesiones personales, descargas de fluidos, se relaciona a la liberación de hidrocarburos, a la liberación de gases como el GLP, también la liberación del oxígeno, que vamos a desarrollar en la próxima semana la capacitación de prevención y control de incendios, que está relacionado a cómo manipular y cuáles son los efectos del oxígeno si es que no se controlan adecuadamente. Podemos tener explosiones, fenómenos naturales como sismos, inundaciones, y también en función a estas acciones, que consideramos importantes, tenemos una organización en caso de emergencia que se basa en una metodología de sistema de comando de incidentes. Para esto nosotros tenemos que recordar que el MINSA tiene ya establecido esos lineamientos basados en el sistema de comando de salud. Y esta toma de decisiones se basa en el grupo de trabajo de gestión de riesgos y desastres, liderado por el director general de nuestro hospital. Y también las personas que colaboran en todo momento son los brigadistas institucionales o hospitalarios. También tenemos que tomar en consideración algo que es importante en el desarrollo de cada una de las acciones para reportar una emergencia, para la respuesta integral de una emergencia. Siempre acuérdense, si es que no se reporta o no se reporta adecuadamente una emergencia, la ayuda va a llegar muy tarde, o simplemente no va a llegar, o en su defecto va a llegar pero sin los recursos adecuados. Para eso, en esta ocasión vamos a desarrollar el procedimiento de reporte de emergencia. ¿Cómo debemos reportar la emergencia? Para esto, nosotros en la organización tenemos la primera etapa, que es el reporte de esta emergencia. Luego tenemos un sistema de comando de incidentes, que es la toma de decisiones y el manejo de la emergencia. La emergencia controlada, que ya vendría a ser la parte final para el tema de autorización de retorno de labores. Y podemos poner dos ejemplos, por decir, reportan una fuga o un cortocircuito en determinado servicio. Las acciones de control de la emergencia intervienen más de un actor. Estamos hablando de mantenimiento con el personal eléctrico, el personal de seguridad para generar las facilidades y la liberación de la zona. O sea, generan más de un actor que nos va a ayudar y eso se le denomina acciones de control de la emergencia. Luego, una vez controlado, se autoriza el retorno a las labores, ¿no? Emergencia controlada y el fin de la emergencia. Pero, sin embargo, también tenemos otros escenarios como el reporte de la emergencia como un sismo. Ahí, en este caso, la aplicación de la evacuación del personal, conteo de personal, rescate y revisiones, instalaciones y la autorización de retorno a labores
Esas acciones se desarrollan de otro tipo de emergencia. Estamos hablando de un sismo, estamos hablando de un incendio, estamos hablando de una fuga de productos químicos, estamos hablando de otro escenario en el que nos podemos involucrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como un nivel usuario? Y eso también lo pueden aplicar en casa, o sea, parte de la premisa del reporte de la emergencia. Si no reportas adecuadamente o no reportas la emergencia, no va a llegar la ayuda. El tema de la evacuación, el tema del conteo del personal, el tema de rescate y revisión de instalaciones, es importante y hay otros actores que van a, por decir, un pilar y un apoyo es mantenimiento, que va a darnos esa revisión de las instalaciones, que nos va a dar el visto bueno. El conteo del personal está por cada uno de los servicios. La evacuación del personal está íntegramente ligada a poder generar condiciones adecuadas para hacer una evacuación apropiada, que más adelante vamos a tomar en consideración. Ahora bien, ¿cuáles son nuestras responsabilidades como personal del hospital? Tenemos etapa preventiva y etapa de respuesta y rehabilitación. Si de nada sirve de que podamos tener una etapa de respuesta de rehabilitación muy acertada, muy adecuada, con diversos planes, instrucciones, procedimientos, si es que en esta etapa de prevención o en esta etapa de preventiva no generamos condiciones seguras. Y este concepto viene de la mano con la realización de trabajos diarios con seguridad, cumpliendo con los procedimientos establecidos. Y en todo momento, ahora por esta coyuntura, y creo que eso es un hábito que se va a mantener por muchos años, es primero, lavado de manos, utilización de mascarillas y mantener ese distanciamiento de 1,5 metros entre las personas. Consideremos que esta etapa preventiva mucho influye en la reducción de vulnerabilidades en cada uno de nuestros puestos de trabajo. Ejemplo de esto, pónganse a pensar por un minuto cuántos movimientos tienen que desarrollar para llegar hacia un pasaje de evacuación o una ruta de evacuación. Si son más de 3 movimientos, preocúpense, porque estamos hablando de que en un escenario de un incendio o un escenario de un sismo, su tiempo para poder realizar esa evacuación se va a aumentar. Y si eso le agrega el hecho de que no tienen estantes donde guardan los archivadores debidamente fijados, si los escritorios no están contra la pared o están perpendicular a la pared y tenemos la costumbre de tener escritorios que están en contra y que generan mayor cantidad de movimientos para la persona que pueda hacer una evacuación, les soy honesto, de que de nada sirve más de una consideración si es que no van a poder evacuar. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, es una responsabilidad compartida de poder analizar, primero, la cantidad de movimientos que tienes en las oficinas. Desde mi escritorio, desde mi ubicación, ¿cuántos movimientos realizo para hacer la evacuación? Segundo, ¿qué va a influir en esa evacuación? En primer orden, la cantidad de documentos que tengas. O sea, se tiene que haber un trabajo concienzudo de que entregar los documentos adecuadamente, generar y hacer el seguimiento de los documentos que tienen 3, 4, 5 años y siguen en los servicios, y que eso obstaculiza la labor diaria. Entonces, de alguna manera, este es un trabajo compartido, es un trabajo que denota nuestra responsabilidad, pero también genera esas acciones que van a hacer la diferencia en que se pueda hacer una etapa de respuesta adecuada y rehabilitación. Otro ejemplo más que para mí considero propicio es el tema de las condiciones a nivel de instalaciones eléctricas. Y esto también influye mucho, y este criterio de la cantidad de movimientos y de las condiciones la pueden aplicar en casa. Para eso que en la tercera semana vamos a hablar del tema del plan de emergencia familiar, ¿no? Entonces, ante esta situación, la unidad de gestión de riesgos desarrolla inspecciones que colaboran y ayudan a poder resolver ese tipo de acciones, de condiciones, ¿no?
Esto se denomina como reducción de vulnerabilidades y no es más que otra cosa que un análisis de riesgo, que va a ayudar y a colaborar con cada uno de los jefes de servicios, con cada uno de los responsables de departamentos, para poder establecer esas condiciones seguras. De nada sirve estar muy instruidos, pero si no tenemos esas condiciones nos va a generar un problema a la hora de realizar la evacuación. Y pensemos que la ayuda y la respuesta va a llegar después de muchas horas. O sea, en un sismo de grado 7, como el grado 7, grado 9, la ayuda va a llegar después de 2, 3, 4 o hasta 5 horas. Entonces tenemos que pensar en cómo vamos a desarrollar las acciones de respuesta y las acciones de la continuidad operativa de nuestro hospital. Ahora, en la etapa de respuesta y rehabilitación, seguir las directrices del equipo de respuesta a emergencia, salvaguardar la seguridad del personal y de los compañeros, seguir los procesos de evacuación o los puntos de reunión. Y esto es algo interesante y muy importante que sea parte de nuestro hábito. No dar información a medios externos en el hospital por una razón muy sencilla. Las comunicaciones externas de nuestro hospital, la información de una emergencia es confidencial. Por ello, existen canales de comunicación formales de nuestro hospital, donde la persona autorizada a dar la información a instituciones y a medios de prensa y población en relación a la emergencia que ocurre en el hospital es responsabilidad del director de nuestro hospital, en este caso el doctor Luis Miranda Molina. En su ausencia tenemos al jefe de guardia de emergencia. Ahora, tenemos que reflexionar por qué es importante tener claro y sobre todo podemos poner más de un ejemplo, porque la máxima autoridad de nuestro hospital tiene toda la amplitud de la información. No olvidemos de que nosotros nos basamos en una metodología de respuesta como es el Sistema de Comando de Salud, en donde se procesa la información. Para eso es el espacio de monitoreo de emergencias y desastres. Entonces, la persona o las personas o los medios que pueden de alguna manera tratar de comunicarse con usted o ponerlo, enfocarlos o ponerles el micro, lo que de alguna u otra forma van a intentar es sacar y crear una noticia, que no está mal, pero es necesario de que se oriente a ese medio, a esas personas, con las personas autorizadas. Porque basta de que usted menciona, le hacen una pregunta, como ha habido un incendio en el hospital en el hipotético caso, y uno dice sí, y eso se puede replicar de otra forma, generando zozobra, generando una situación en la que en realidad nos vemos comprometidos sin tener, simplemente por decir una frase. Entonces, ante esa situación nosotros tenemos que considerar lo siguiente: si alguna persona le pregunta, es primero indicar de que no estamos autorizados y segundo de que no tenemos toda la información y que se pueden dirigir a la dirección general. Eso es lo correcto y es lo más saludable, porque de alguna manera todas estas noticias pueden generar una zozobra, ¿no? Y desinformación en una primera instancia. Para esto tenemos que considerar lo siguiente: ¿cuál es el procedimiento para reportar una emergencia? En el hospital tenemos los diferentes anexos, como es el 2011, o en su defecto no funcione ese anexo, nos podemos comunicar con el personal de seguridad. ¿Y qué le vamos a mencionar al personal de seguridad? Primero, identifíquese, indicando el nombre, el cargo de departamento y de servicio. Indicar el tipo de emergencia, si es un incendio, una fuga de gas, un corte de fluido eléctrico, un accidente, entre otros. Indique la cantidad y la condición de las víctimas, si está consciente o inconsciente. Entonces, de todo este procedimiento, tenemos que tomar en consideración que nuestra situación, al reportar la emergencia, estamos nerviosos, estamos con miedo, estamos bajo la presión. Tenemos que considerar el último paso, que es no cortes la comunicación y asegúrate que la persona que haya comprendido la información y que se repita del paso 2 al paso 4. Ejemplos de esto. Les voy a poner un ejemplo de que en la unidad de gestión de riesgos, en el COE, o en el EMET en este caso, se desarrolla un cortocircuito, ¿no? Entonces yo llamo al marco el 2011, me identifico, mi nombre es Giovanni Jacome, coordinador de la unidad de gestión de riesgos,
se ha producido, se está produciendo un cortocircuito en la oficina del EMET. No hay personas comprometidas, por favor, necesito la ayuda. ¿Cómo cierras este procedimiento? La persona que te contesta, ¿me puedes repetir lo que te he mencionado? La persona le tiene que repetir. Es lo mismo que vamos a aplicar para cuando nos comuniquemos o establezcamos una comunicación con el personal de seguridad. De igual manera, si lo ha notado o si lo tiene claro, el tema es de que este primer paso del reporte de la emergencia es vital. Si no reportamos adecuadamente las emergencias, vamos a tener más de un inconveniente. Ahora, la gran pregunta es que esta herramienta que estamos utilizando, ¿la podemos usar en casa? Por supuesto que sí. En este caso, en casa se debe tener bien claro el practicar con nuestros hijos, con nuestros padres, este procedimiento. Pueden asumir un escenario de que hay un cortocircuito, una fuga de gas o en su defecto un incendio en nuestro domicilio y empezar a practicar. ¿Cómo puedes practicar? Muy sencillo. Le das el número de celular y que te llame una persona en una habitación y simulan que sea la central de emergencia. Y la simulación es bastante práctica y aplican este procedimiento. La intención es que cuando se trata de respuesta, el procedimiento de reporte de emergencias tiene que estar bien claro, porque estamos hablando de tiempo de respuesta. Estamos hablando de que los derroteros se deben dar adecuadamente. Todas esas cosas influyen en el tiempo. Ahora bien, continuando, tenemos aquí el procedimiento de reporte de accidentes graves. Primero, mantener la calma. ¿De dónde viene esta etapa de mantener la calma? No es más que otra cosa que tengo claro qué voy a hacer. Una forma de establecer un criterio de no mantener la calma es no saber qué hacer. El no saber qué hacer implica de que no hemos practicado o no hemos establecido un criterio de preparación en una etapa en la que podemos practicar el tema de cómo reportar una emergencia, de cómo accionar los sistemas adecuadamente. Ahora bien, el mantener la calma es tener claro cuál es tu ruta de evacuación. El mantener la calma es poder establecer un criterio, cuál es tu punto de reunión. El mantener la calma es si hay un incendio en mi servicio, por dónde tengo que evacuar, cuál es el tablero eléctrico más cercano, a qué número tengo que llamar. Eso es mantener la calma. Y la idea es practicarlo en cada uno de los servicios, en cada uno de los departamentos. Ponerse de acuerdo. Y esto no toma más de 10, 15 minutos. La idea es poder generar esa sinergia para que las personas tengamos este hábito. El problema es que no tenemos el hábito y la intención de estas capacitaciones es poder mantener y establecer ese criterio en cada uno de los servicios. Ahora bien, cuando se trata de accidentes graves, el siguiente paso sería marcar desde el anexo 2011 y comunicarse al personal de seguridad y aplicar el procedimiento de reporte de emergencia. Si tiene conocimientos de primeros auxilios, aplíquelo. Recuerde emplear el equipo de protección personal, lentes, guantes, mascarilla, en todo momento. O sea, no podemos nosotros establecer un criterio de no utilizar. Luego, quédese con la víctima hasta que llegue la ayuda solicitada. Si es que tienes el entrenamiento. Ya en la tercera semana, de acá a 2 semanas, vamos a hablar qué es lo que deberíamos tener en una mochila de emergencia, qué es lo que deberíamos tener en un botiquín, ¿no? Ahora bien, tenemos también procedimiento de reporte de emergencia en las instalaciones. Estamos hablando de mantener la calma, marques el anexo, el 2011, que es el anexo, comuníquese al personal de seguridad si es que no funciona el 2011, avisar al personal más cercano y realizar el procedimiento de evacuación. ¿Cuán importante es avisar al personal de lo que está sucediendo? Si es un incendio, si es una fuga.
de pensar en que cada uno de los servicios tenemos en consideración el hecho de que hay personas vulnerables. Ya tenemos que identificar cuáles son las personas que tienen problemas para, dificultades para el movimiento. En los hogares, es la misma aplicación en los hogares. ¿Cuántas personas tenemos que no se pueden movilizar? Les cuento un caso personal. Hace muchos años, cuando vivía con mis padres, yo tenía a mi abuelita que estaba postrada y con mi hermano decidíamos que si en caso de sismo teníamos una persona a establecer responsabilidades. Una persona veía a mi papá, en ese caso yo, y mi hermano veía a mi abuelita para hacer una evacuación. Todas estas cosas tienen que estar en la etapa de prevención. Nos va a ayudar a poder identificar las responsabilidades. No olvidemos de eso. Luego, tenemos el procedimiento de evacuación en caso de sismo, que básicamente está en función. Ocurrido el sismo, tenemos que recurrir a nuestra zona segura interna, las rutas de evacuación. Ojo, cuando hablo de zona segura interna, estamos hablando de columna y viga, y es lo mismo que podríamos aplicar para nuestro hogar, igual en cada uno de nuestros servicios. Para eso es importante establecer un criterio de reducción de vulnerabilidades. La aplicación de las rutas de evacuación, que están debidamente señalizadas en nuestro hospital. La reunión, los puntos de reunión, no olvidar el tema de el distanciamiento, mantener la calma, el uso de la mascarilla y mantener una distancia. Que esto es una indicación, una directriz que ha dado INDECI hace algunos meses. Esta etapa de conteo de personal y reportar si alguien falta es importante, pero para poder aplicar este procedimiento es necesario adoptar hábitos importantes. El primero, si una persona se va a otro servicio, tiene que reportar, tiene que avisar, me voy a tal servicio o me voy a tal departamento. Tiene que avisar, las personas no pueden salir de la oficina si es que no se establece un criterio de comunicación para poder desarrollar, porque cuando ocurren o se establece un criterio de puntos de reunión, lo que vamos a lograr es de que tal persona, Giovanni Jacome, ¿dónde está? No está en el punto de reunión que le corresponde. Ah, no, se fue a mantenimiento a coordinar tal cosa. Eso es importante y no lo olviden. La idea de poder avisar en cada uno. Es lo mismo que sucede en casa, la aplicación del mismo criterio. Ahora bien, luego, una vez que estén en los puntos de reunión, ¿qué hacemos? Desde nuestro móvil, marcamos el 119 para avisar, es una casilla de voz, y esperar indicaciones. Para esto, el procedimiento de evacuación en caso de incendios, tenemos de la misma manera reportar la emergencia al 2011, las rutas de evacuación, los puntos de reunión, conteo y reporte si hay alguna persona que falta, y en todo momento mantener la calma, el uso de mascarillas y mantener un distanciamiento de 1.5. La otra semana vamos a entrar a tallar de por qué es importante hacer una evacuación en caso de un incendio. ¿Cuáles son los factores que influyen? ¿No? El enemigo silencioso, que es el monóxido de carbono, que son gases generados por producto de un incendio, pero vamos a entrar a detallar más la otra semana, que es la siguiente capacitación. Ahora bien, acá les presento el plan, un plano en donde tenemos las rutas de evacuación, los puntos de reunión y en donde se están desarrollando. Acá podemos describir también que en caso de un desastre, para no perder nuestra continuidad operativa, tenemos un área de expansión que está entre el CENEX y la UCE de emergencia, ¿verdad? Entonces, acá tenemos todo el despliegue de carpas, el despliegue de todo el mobiliario para, de una u otra manera, establecer un criterio de respuesta adecuado. Para eso se tiene ya contemplado el plan, los roles de cada uno de los integrantes de nuestro hospital. Para eso, en una primera parte estaba difundiendo el hecho de los puntos de reunión y sobre todo los grupos de trabajo del personal. Ahora bien, tenemos más de un factor que es predominante en este punto.
desde ya, en la etapa preventiva, sabes tú que trabajas de repente en las oficinas o en las zonas administrativas, te correspondería este punto de reunión, ¿no? El punto 1 de reunión. Pero desde ya tú tienes que establecer en esa etapa, todos los días, que sea un hábito, las rutas de evacuación están libres, y si no están libres las rutas de evacuación, reportarlo al 2011, porque es una condición bastante insegura, una condición que no se puede establecer. Entiendo que de repente puedas tú rotar por más de uno de los pabellones. Si se dan cuenta, nuestro hospital es como una garra de varias aristas y que de alguna forma tiene ya desarrollados los puntos de reunión y también las rutas de evacuación. Pero es responsabilidad de todos poder establecer un criterio de prácticas y de evacuación en todo momento. Tenemos en la ruta de evacuación del sótano, que tenemos 3 puntos para hacer la evacuación. El segundo piso, de igual manera. Ahora tenemos un video que nos va a ayudar a poder orientar y a utilizar la casilla del 119. Por favor, tomen atención a este video, y esto solamente se utiliza en caso de emergencias y desastres para establecer un criterio de coordinación, de avisar a sus familiares. Estuvo fuerte el sismo. Mis papás deben estar preocupados, pero no logro comunicarme con ellos. No te preocupes, Internet. Si estás en la zona de emergencia con el 119, puedes grabar un mensaje para que todos sepan que estás. Solo debes marcar 119, luego el número 1 y tu número celular o número de teléfono fijo y dejar un mensaje. Recuerda que este servicio solo está disponible para las personas que se encuentran en la zona de emergencia, pero tu familia y amigos pueden llamar para escuchar el mensaje. Solo debes marcar 119, luego el número 2 y el número celular o número de teléfono fijo y podrán escuchar la grabación. OSITEL, el regulador de las telecomunicaciones. Tenemos una orientación bastante clara. Esto ustedes pueden poner en YouTube, ¿sabes cómo funciona el 119 en casos de emergencia? Y pueden repetirlo. La idea es que este video se comparta con sus familiares, que no solamente sea de las personas que están en el punto de reunión, sino también establecer un criterio con los familiares. Mientras más estemos preparados, mejor va a ser la respuesta. La idea de todo este ciclo de capacitaciones es poder tener la tranquilidad que si ocurre un sismo y usted está en el hospital, su familia tenga claro qué hacer en caso de emergencia sismica. Porque valgan verdades, en un sismo de un sismo grado 9 en escala de Richter, ¿ustedes creen que pueden ir a sus casas? No van a poder, no van a poder salir del hospital. Esas cosas, esas consideraciones se deben tomar muy, muy en cuenta. Entonces, ¿cuál es la solución? Estar preparados. Continuemos. ¿Qué hacer en caso de corte de energía eléctrica? Comunicar inmediatamente al anexo 2011 de acuerdo al procedimiento de emergencia. En su defecto, no contesta el anexo 2011, recurrimos al personal de seguridad. Luego, el grupo electrógeno en nuestro hospital se va a encender, pero este grupo electrógeno, como todos sabemos, no se puede continuar utilizando la cantidad de equipos que se requieren, porque los grupos electrógenos son para una contingencia de equipos críticos. Si eres consciente de que tienes algunas limitantes con relación en tu oficina, simplemente no prendas los hervidores, un hervidor de agua que están tremendamente prohibidos, o la utilización de microondas. Luego, desconectar el suministro tomacorriente de las PCs, monitores e impresoras. Restringir el uso de la iluminación en lugares que no se necesitan. Colaborar con el apagado de equipos de aire acondicionado y ventiladores en zonas de oficinas. Y el uso de microondas y hervidores de agua, cargadores de celulares, están restringidos. Ahora bien, como conclusión, primero, en todo momento mantener la calma. Ya tenemos claro que mantener la calma está íntegramente ligado a saber qué es lo que voy a hacer. Active la alarma reportando al supervisor o llamando al 2011. Utilice un extintor solamente si usted está entrenado y si el fuego es menor, si el extintor es adecuado y si usarlo no representa un peligro para usted.
Si el fuego es grande, un incendio, evacúe al área y diríjase al punto de reunión más cercano. Recuerden, los extintores solamente se utilizan en la fase incipiente, son para control de magos, no es para control de incendios. Luego, en el tema de una emergencia de primeros auxilios, atiende a las víctimas solamente si usted está entrenado para dar primeros auxilios. Por último, en caso de fuga, evacúe hacia el área y diríjase a los puntos de reunión más cercanos. Hasta el momento, reportarse al supervisor y participe en el conteo. Regresa a sus actividades únicamente, se le autoriza, ¿no? Hasta aquí hemos llegado a la parte final de esta difusión, de la difusión cómo reportar una emergencia que está en función al plan de respuesta a emergencias y desastres. Ahora bien, ¿preguntas? Podemos... Un segundito. ¿No? Soy un poco travieso a veces. Sí. A ver, tengo una pregunta relacionada a... Hable sobre las explosiones de balones de gas. Ya, esa respuesta va a estar ligada en la siguiente semana, porque vamos a hablar no solamente del comportamiento del oxígeno, sino también el comportamiento del GLP y cómo se representa y qué cuidado. Siempre acuérdense, hay una etapa preventiva. La primera que les podamos decir, que podamos nosotros establecer un criterio es, si tenemos GLP, el comportamiento del GLP está íntegramente ligado a que si hay fuga, se va a ir hacia las partes bajas. Si es gas natural, se va a ir hacia las partes altas, porque es un gas liviano. Pero ¿qué consideraciones son las que tenemos que tomar a nivel preventivo? Primero, las condiciones en las que se encuentra el balón y dónde posicionas el cilindro o balón de GLP. O sea, de nada sirve tener una manguera listada o debidamente con las especificaciones técnicas, si es que nuestra cocina está adherida de grasa por todas las paredes, si es que nuestra campana extractora está con grasas o suciedad, si es que la manguera está adherida también con grasas, o la válvula también. O sea, de nada sirve tener un balón o un cilindro, o las mangueras, o las válvulas, de mayor calidad o de calidad A1 certificados, si es que no mantenemos el criterio de limpieza en nuestras cocinas. Esa es la etapa preventiva en la que nosotros tenemos que actuar. Es la etapa en donde tenemos que desarrollar un criterio de control adecuadamente. O sea, tomar en consideración que el GLP, el gas licuado de petróleo, es la combinación de dos gases, de propano y butano. Pero sin embargo, esas consideraciones tenemos que tomarlas en cuenta en todo momento. Obviamente, tenemos una válvula apropiada para GLP, tenemos las mangueras o conductos apropiadas para GLP. Todas esas consideraciones entran a taller y vamos a desarrollarlas y vamos a demostrar en la siguiente capacitación, que es la próxima semana, de prevención y control de incendios. Nuevamente hacen una pregunta: en caso de incendio y un sismo, ¿va a ser imposible el distanciamiento social? El audio mejoró al final. Discúlpeme, esto del audio no... Imposible, yo creo que, miren, la mejor forma de poder tener un criterio de evacuación en los puntos de reunión es íntegramente el distanciamiento de 1.5 metros. Estas directrices son recomendadas por INDECI y de alguna manera uno tiene que establecer un criterio de poder anexar. Es por eso de que en el hospital se están generando mayor cantidad de puntos de reunión. No olvidemos de que al momento hasta antes de la pandemia teníamos 11 puntos de reunión. Ahora estamos con 20 puntos de reunión y también tenemos otras instalaciones más. Tomemos en consideración que
si bien es cierto, va a ser mucho más dificultoso los puntos de reunión, pero de alguna manera tenemos que generar los hábitos y por sobre todo el tema de condiciones seguras. Y eso es una responsabilidad compartida. Ahora bien, también hay otra pregunta en relación... ¿Cuál es? No sé si tienen otra pregunta. Sí, larga, sí, ya. Ok, habiliten el... A ver. Ante un disturbio existe una manera de mantener el distanciamiento social, que son a veces de manera innata. Bueno, ante un disturbio, el criterio de nuestro hospital, tenemos a una persona, a un representante de la Policía Nacional que está en todo momento. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es marcar el 2011. Lo segundo, recurrir al personal de seguridad y reportarlo de la misma manera como se ha mencionado, ante un disturbio, o sea, tenemos que en todo momento mantener la calma. Estamos viviendo situaciones en que las personas de la población, más de un ciudadano, no tiene claro que debe respetarlas a las personas, ¿no? O sea, no tiene esa paciencia que antes normalmente tenía, bueno. Pero tenemos que considerar en todo momento mantener la calma, mantener un distanciamiento y todo sobre manera es establecer un criterio de protección. ¿A quién podemos recurrir? ¿A quién recurrimos? Al personal de seguridad y reportar el 2011. El 2011, ahora, ¿qué es el 2011? El 2011 es un anexo que está íntegramente ligado al monitoreo de cámaras. Entonces, de alguna manera, para que tengan un poco cuál es el alcance del anexo 20. Tranquilamente ha podido ser la central de comunicaciones, pero cuando se toman las decisiones de la primera etapa de alertar a una persona, de alertar a un sistema o activar un sistema, tiene que haber una etapa de verificación. Y esa etapa de verificación son con la cantidad de cámaras que tenemos en el hospital, el personal de servicio ahí del centro de control de cámaras hace una labor importantísima, porque de una u otra manera, en tiempo real, está validando lo que está sucediendo verdaderamente en el hospital. Entonces, al marcar el 2011, lo que están haciendo es, ellos van en muy pocos segundos van a verificar y van a ubicar y reportan. Eso es lo importante, esa es la ventaja de tener un centro de monitoreo de cámaras. Con más de 90 y tantas cámaras, se tiene un alcance control sobre la situación. Porque las cámaras no solamente son para el monitoreo, sino para poder validar las emergencias que se están ocurriendo en tiempo real. Porque no olvidemos, la respuesta no se puede dar después de 20, 30 minutos. Si es un incendio, olvídense. Y la otra semana vamos a desarrollar esta coyuntura de cómo se desarrollan los incendios en tiempo real. A ver, en caso de incendio va a ser imposible el distanciamiento social. Ok, bueno, y esa parte ya la hemos conversado. Para abrir el audio, no sé, o ya cerramos. Doctor, ¿tienen participación por micro? ¿Dónde? Acá. Ya. Ok, quien desea hacer alguna pregunta, por favor, se está habilitando el micro para... Que no me vean, ¿no? Que no me vean. Perdón, para poder conversar o dialogar alguna pregunta. Mantener la calma, es una muy buena pregunta. Primero, el mantener la calma está en función a qué tiene, o sea, que tienes claro qué hacer. Y eso parte de establecer condiciones seguras y sobre todo de practicar. Para eso se establece más de un criterio de hacer simulacros. Los simulacros nos ayudan a generar el hábito de que en caso de sismo, en caso de incendio, en caso de robo, en caso de disturbio, en caso de otro escenario, de otra posible emergencia, ¿qué tengo que hacer? Y ahí viene la consideración que en todo momento hace el Instituto Nacional de Defensa Civil,
que las personas tomen en serio los simulacros. Y eso también va en el caso de nuestras casas. Hacernos la pregunta tan clara de que si en caso de sismo o en caso de incendio en nuestra casa, ¿dónde vamos a pasar la noche si es que nuestra casa se incendia? ¿En un hotel? ¿En la casa de mis suegros? ¿En la casa de mis padres? ¿Dónde voy a pasar la noche? Para eso es la aplicatividad del plan de emergencia familiar. Entonces, de una u otra manera, esos escenarios nos van a ayudar a poder establecer criterios claros. El mantener la calma es que practiquemos. El mantener la calma es de que yo en mi servicio trabajo en el pabellón B1, sé a dónde es mi punto de reunión. Lo tengo claro. Mantengo las condiciones seguras. Y es un tema de responsabilidad compartida. O trabajo en las oficinas por decir, de planeamiento. ¿En qué puntos de reunión? O sea, si tú tienes claro qué hacer, de alguna forma el movimiento, la desesperación va a reducir. El mantener la calma está con adoptar hábitos apropiados. Conforme va pasando ese hábito y esa simulación nos va a ayudar a mantener la calma. Si bien sí, efectivamente, ¿no? Sirve contar hasta 10 lentamente y controlar la respiración ante esos estados. Sí, esa es una metodología. Y esto podría ser una muy buena oportunidad de poder desarrollar una capacitación en función a qué aspectos debemos tomar en consideración para mantener la calma. Y eso es de vital importancia. El hecho de poder responder adecuadamente este tipo de consideraciones nos va a ayudar a poder reducir nuestros tiempos de respuesta. Cuando hablamos de emergencias, tenemos que establecer criterios claros de tiempo de respuesta. Más te demoras, más problemas va a haber. Y en todo caso, esto nos ayuda, justo ese comentario lo voy a anotar, para poder de alguna manera establecer el manejo situacional, el manejo del comportamiento de las personas. Vamos a incluir un tema relacionado cómo de alguna manera controlar o ayudar a las personas que se sienten muy nerviosas en caso de sismo. ¿Qué acciones tenemos que tomar? ¿No? Eso podría ser una oportunidad de mejora. Ahora, el manejo del pánico, sí, efectivamente. Hay otra pregunta, en el caso de una fuga de gas, área de cocina. Ok. En el caso de una fuga, me preguntan, en el caso de una fuga de gas, en el área de cocina, estando de noche y todo el sistema eléctrico no funciona, ¿se debe o no se debe prender la linterna del celular o el celular mismo? Hasta donde tengo entendido no puede hacer ello. ¿Es cierto? ¿Por qué? Ya. Cuando hablamos de fugas de GLP o de cualquier gas inflamable, nos tenemos que remontar de que para generar un incendio necesitamos de 3 condiciones. La primera condición es que el oxígeno, a 21% de oxígeno. La segunda condición, estamos hablando de un gas o un material combustible, en este caso es gas. Y la tercera condición es una fuente de ignición. Los celulares, de por sí, estando encendidos, son fuentes de ignición. Entonces, lo que tenemos que apuntar es a la etapa preventiva más que la etapa de respuesta. Y la etapa preventiva es bastante clara. Tú, si ves, por decir, desde que llega tu balón de gas a tu casa y tú lo ves con trazas de oxígeno, de óxido, o lo ves abollado, o lo ves con doble capa de pintura, créeme, te cuesta de repente 30 soles, pero sin embargo una marca apropiada te cuesta 45 soles. Ya desde ahí estás partiendo de que ese equipo o ese elemento puede fallar. Volvamos a lo mismo. Si es que esto genera y ese balón de gas lo instalas en una válvula que no es listada, una válvula que no es segura, y lo instalas con una manguera que se riega de repente en el jardín y porque te costó 5 o 6 soles, son condiciones inseguras, que a la larga o a la corta lo que va a generar es que aumente tu vulnerabilidad. O sea, eres mucho más vulnerable para poder
enfrentar una fuga de gas. O sea, muy por el margen de la etapa de respuesta, es importante desarrollar esta etapa de preventiva. Por otro lado, si tienes una cocina que no se le hace mantenimiento en los últimos 10 años, en donde los quemadores están oxidados, en donde tienes que intentar varias veces encender y apagar o girar la válvula para que salga el gas o para que se corte el gas, estamos hablando de condiciones inseguras. O sea, sí o sí va a ser algo que lo que no se resuelve se repite. Y lo que va a generar son condiciones en que si tú sumas el balón de gas oxidado, las mangueras que no son apropiadas, la válvula que no la cambias hace 15 años y que fue de repente heredada de otro lugar, y la cocina que de repente no se limpia. Hacía en el mismo botón redondo, doble clic. Trazas de grasas. Entonces estamos hablando de condiciones que sí o sí van a afectar. Cuando ocurre un este tipo de emergencia, lo que tenemos que hacer es establecer un criterio de reducción de vulnerabilidades. Y sí es cierto, en caso de una fuga de gas, no se prende ni se apaga nada. Se debe ventilar. ¿Cómo ventilas? Aperturando las puertas, ventanas y realizando una evacuación. Avisar, mantener la calma es saber hacia dónde podemos hacer la evacuación. Eso lo vamos a ver la próxima semana con mucho más detalle, en donde qué hacer en caso de una fuga de gas. Ajá. Ok. Para responder a la pregunta, no se puede usar el celular para iluminar, porque sería una fuente de ignición. Y dos, la idea es ventilar. El procedimiento sería ventilar la zona, avisar a los bomberos, no desde la habitación donde está en la fuga de gas, y avisar a los vecinos que hay una fuga de gas, ¿no? Ok, entonces hasta acá. En nuestro hospital tenemos áreas en que manejan reactivos químicos o sustancias, ¿sí? Estamos de acuerdo. En caso que exista una emergencia provocada por alguna explosión de derrame, ¿qué es lo indicado? O sea, consideremos también que ha habido en nuestro hospital, en los diferentes laboratorios, tienen claro el tema de las hojas de seguridad, tienen claro el hecho de que hay que mejorar algunas condiciones. Es por eso de que ya en todo este mes se ha realizado más de una inspección en donde se identifican algunas vulnerabilidades y sobre todo se recomiendan acciones inmediatas. De alguna u otra manera lo que buscamos nosotros es poder generar condiciones seguras y en función a eso es un proceso de generar de alguna manera la sinergia, ¿no? En cada uno de los procesos. Bueno, en este caso, les agradecería que por favor todos se registren con el nombre completo y departamento y el servicio y ya al final... A ver, ¿por qué es necesario tener una mochila de emergencia y qué debe contener? Ok, la mochila, es necesario mantener una mochila de emergencia no solamente para caso de sismos. En la primera etapa de la capacitación, de esta capacitación, habríamos hablado de las emergencias probables que tenemos. Y entre ellas, esas emergencias probables que tenemos en el hospital son muy similares a las que podamos tener en casa. Y la mochila de emergencia lo que nos ayuda es poder generar las facilidades para tener una continuidad de estar a salvo. De acá a 2 semanas se va a desarrollar el tema del plan familiar donde vamos a hablar no solamente de la mochila, no solamente de la caja de acciones que tenemos que tener, de las facilidades, sino también el plan de respuesta familiar. Vamos a desarrollar una temática, pero sí es importante tener una mochila de emergencia que nos pueda ayudar, como lo habíamos comentado en algún momento, acciones bastante claras de que si lo que hace algunos minutos comenté, si ocurriera un incendio en mi casa, ¿dónde pasaría la noche? Definitivamente no vas a poder pasar la noche en tu casa. Entonces la idea es, para eso es el plan familiar, ¿no? Un hotel, tener reservado un dinero en la mochila de emergencia, tener reservado el tema de las medicinas, tener reservado
el tema de una muda de ropa, tener reservado al menos acciones iniciales que nos puedan ayudar a poder mantener una continuidad. Aunque parezca mentira, en mi experiencia laboral, yo trabajé muchos años en la Municipalidad de Lima, como responsable del área de operaciones de defensa civil, y más de una familia, muchas veces, después de un incendio en su casa, quedaban sin nada, con la ropa que tienen, con la ropa puesta, y no tenían. De eso mucho me acuerdo de un incendio que hubo en Girón, Washington, en una familia que en realidad se quedó en nada, perdieron absolutamente todo. ¿Y dónde pasan la noche? Y ahí se ven muchas preguntas, que se hizo un tema de ayuda humanitaria bastante importante, pero eso parte de hacer un plan familiar de emergencias, estar preparados para eso. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. ¿Sí? Bueno. Listo. Ok, les agradezco el poder compartir y estar atentos. Será hasta la próxima semana que podamos desarrollar prevención y control de incendios con algunas demostraciones. También vamos a hablar del tema de cómo se desarrolla el GLP y el gas natural y qué acciones preventivas debemos tener. Hasta aquí, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. No.